buenos días, bienvenidos hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en esta mañana. Bendito sea Dios porque estamos aquí de nuevo. Todo por la misericordia de Dios, porque dice su palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Y con esa promesa que Dios nos ha hecho y cumple en cada momento de nuestra vida, es que podemos seguir adelante. Por eso les invito, hermanos, hermanas, acompáñenme en oración. Amado Dios, te bendecimos, Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria, bendito Dios, porque tú sigues, Señor, estando en tu trono. Oh Padre Santo, Padre amado, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Gracias, Señor, porque la hemos creído, porque confiamos, Señor, plenamente en tu amor y en tu misericordia. Y sabemos, oh Dios, que tú nos tienes en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en el hueco de tu mano estamos seguros. Bendito eres, Padre, porque aunque la tierra sea removida, no caerá. Esa es la promesa que tú tienes para con nosotros, Señor, de que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que pase alrededor nuestro. Oh bendito Dios, no hay nada que suceda en esta vida que tú, Señor, no tengas control de eso. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios, en este momento, porque no hay palabras, oh Dios, para expresarte nuestra gratitud. Gracias, bendito Dios. ¿Con qué pagaremos, oh Dios, ese amor tan inmenso que tú has dado, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros los pecadores? Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, porque tú constantemente, oh Dios, nos perdonas y nos levantas. Oh Dios, somos de una raza caída, pero tú nos has hecho grandes y quieres que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir esa meta que tú nos has dado. Gracias, oh Dios, porque tú tienes un propósito para nuestra vida. Y eso es lo que estamos enseñando, Señor, y aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, Señor, porque no me alcanzaría, Señor, la vida para enumerar todas las cosas hermosas que tú has hecho en mi vida. Bendito Dios, te doy gracias por la oportunidad. Gracias por el nuevo día. Gracias, Señor, por tu palabra que constantemente redarguye nuestras mentes, nuestro corazón, para que seamos mejores y podamos, Señor, vivir a la altura de tu Hijo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu Hijo amado, en quien hemos pedido todas estas cosas y te damos gracias. Amén, amén. Bendito Dios. Pues sí, hermanos, les decía, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? No le vemos a veces ningún modo, ¿verdad? De cómo tomar las cosas ya. Pero lo importante es que usted y yo dependamos completamente de Dios, porque allí es donde está la seguridad, allí está nuestra confianza y allí está nuestro refugio. Bendito Dios. Vamos a entrar de lleno, hermanos, al pensamiento del día de hoy. Y estábamos hablando, ¿verdad?, de que Dios tiene una forma. Él tiene la forma ideal para que nosotros podamos ser y llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y estamos viendo el propósito número 4, que fuimos formados para servir a Dios. Y estamos viendo la fórmula que Dios tiene para con nosotros, para ayudarnos a entender cómo y qué debemos de hacer nosotros para lograr ese propósito de Dios.
y dice, entiende tu forma. O sea, cada uno de nosotros tenemos una fórmula y Dios nos da la forma de cómo entender esa fórmula. Y dice Salmo 139, versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Solo tú puedes ser tú, o sea, nosotros, solo nosotros podemos ser nosotros. Yo no puedo ser usted, usted no puede ser como su hija o como su vecina. Somos únicos. Vamos a ver por qué. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que no hay un doble en el mundo. Nadie, pero nadie tiene la misma mezcla exacta de factores que te hacen único. Eso significa que nadie más en la tierra podría jugar el papel que Dios planeó para ti. Si no haces tu contribución especial al cuerpo de Cristo, esta no se hará. No hay nadie más que haga lo que a ti y a mí Dios nos espera que hagamos. Dice, hay diferentes tipos de dones espirituales, diferentes maneras de servicio, diferentes habilidades para hacer el servicio. En el capítulo anterior explicamos los primeros dos, tus dones espirituales y tu oportunidad del corazón. Ahora veremos el resto de tu forma para servir a Dios. Recursos para usar. Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas personas tienen recursos naturales con las palabras. Hablan desde las entrañas. Otras tienen recursos atléticos, innatos. Son excelentes en coordinación física. Otros son muy buenos en matemáticas, o en música, o en mecánica. Cuando Dios quería que se hiciera el tabernáculo y todos los utensilios para la adoración, proveyó artistas y artesanos que fueron formados con destrezas, habilidades, conocimientos en todo tipo de manualidades para hacer diseños artísticos y para emplear todo tipo de artesanía. Aún hoy, Dios confiere esas habilidades y miles más para que las personas puedan servirle. Todos nuestros recursos provienen de Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos viene de Dios para usarlo para bien. Incluso lo que usamos para pecar son dados por Dios, solo que son mal usados o abusados. La Biblia nos dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la habilidad de hacer bien ciertas cosas. Dado que las habilidades naturales o recursos provienen de Dios, son tan importantes y espirituales como tu forma espiritual. La única diferencia es que ellas te fueron dadas al nacer. Una de las excusas más comunes de las personas para no servir es, pues yo no tengo ningún recurso. Esto es ridículo. Tienes docenas, probablemente cientos de habilidades no explotados, no reconocidas y sin uso ninguno. Habilidades inactivas dejadas de lado. Muchos estudios han revelado que el promedio de las personas posee de 500 a 700 diferentes habilidades y destrezas, más de las que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, tu cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos. Tu mente puede manejar 15,000 decisiones en un segundo.
Como cuando tu sistema digestivo está trabajando, tu nariz todavía puede oler hasta 10,000 diferentes olores. Tu tacto puede efectuar miles de contactos diarios y tu lengua puede saborear una parte de quinina en 2 millones de partes de agua. Eres un increíble legajo de habilidades, una maravillosa creación de Dios. Parte de la responsabilidad de la iglesia es identificar y lanzar tus habilidades para el servicio de Dios. Cada recurso puede usar para la gloria de Dios todo lo que tiene, todo lo que se le ha dado. El apóstol Pablo nos dijo, cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de habilidades diferentes que Dios usa para su gloria. Aquí hay algunas mencionadas en la Escritura: habilidad artística, habilidad arquitectónica, administrativa, bancaria, naviera, para hacer caramelos, para diseñar ropa, embalsamar muertos, para bordar, cincelar, cultivar, para pescar, para dirigir, para manejar, construir, hacer música, hacer armas, coser, pintar, plantar, filosofar, inventar, carpintería, navegar, vender, ser un soldado, ser un marino, enseñar, escribir literatura y poesía, y muchas cosas más. La Biblia dice, hay habilidades diferentes para desempeñar el servicio, pero es el mismo Dios quien da la habilidad a todos para su servicio particular. Dios tiene un lugar en su iglesia donde tu especialidad puede brillar y puedes hacer la diferencia. Queda de tu parte encontrar ese lugar. Dios da la habilidad a ciertas personas de hacer mucho dinero. Moisés les dijo a los israelitas, recuerden al Señor su Dios, porque Él es quien les da la habilidad de producir riquezas. Las personas con esta habilidad son buenas levantando negocios, haciendo ventas y tratados, obteniendo ganancias. Si tiene esta habilidad para comerciar, debes usarla para la gloria de Dios. ¿Pero cómo? Primero, capta tu habilidad, entrégala a Dios y dale el crédito. Segundo, usa tu negocio para servir a otros y para compartir tu fe con los incrédulos. El tercero, devuelve al menos el 10% de tus ganancias a Dios como acto de adoración. Finalmente, alcanza tu meta, ser edificador del reino, más que edificador de riquezas. Voy a explicarte un poco esto. Dice, esto es el capítulo número 34, el que estamos viendo. Lo que soy capaz de hacer, eso es lo que Dios quiere que haga. Tú eres la única persona en la tierra que puede usar tus habilidades. Nadie puede jugar tu papel, porque nadie más tiene la fórmula única que Dios te ha dado a ti. La palabra nos dice que Dios te equipó con todo lo necesario para hacer su voluntad. Para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, debes examinar seriamente en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Si Dios no te dio habilidad para entonar una melodía,
Seguro que Él no espera que seas cantante de ópera. Él nunca te pedirá que dediques tu vida a una tarea para la que no tengas talento. Por otra parte, las habilidades que tienes son señales fuertes de lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Hay indicios que te permiten conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. Si eres bueno diseñando o reclutando o dibujando u organizando. Es muy seguro asumir que el plan de Dios para tu vida incluye esa habilidad en alguna manera. Dios no desperdicia recursos. Él prepara nuestro llamado con nuestras capacidades. Tus recursos no te fueron dados para subsistir. Dios te los dio para tu ministerio. El apóstol Pedro nos dice, Dios les ha dado a cada uno de ustedes algunas habilidades especiales. Asegúrense de usarlas para ayudarse cada uno, compartiendo con otros los muchos tipos de bendiciones de parte de Dios. Hay en algunas iglesias en estos momentos usando sus habilidades ministeriales, proveyendo los más variados tipos de servicio que tú te puedas imaginar. Hay iglesias que tienen tantos y tantos servicios a la comunidad, por ejemplo, reparando carros donados para luego darlos a los más necesitados, haciendo los mejores convenios para las compras de la iglesia, ya sea en jardinería, organizando archivos, diseñando arte, elaborando programas, construyendo, proveyendo cuidado de salud, preparando algunas comidas, componiendo canciones, enseñando música, escribiendo grandes propuestas, entrenando equipos, haciendo investigaciones para algunos servicios o traduciéndolos y cientos de otras tareas especializadas a la comunidad. A los nuevos miembros se les dice, cualquier cosa que hagas bien, debes ponerla al servicio de la iglesia. Con frecuencia no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros. Las moléculas de ADN pueden unirse en una gama de números infinitos. El número de 10 elevado a los 2.400 millones está en la probabilidad de encontrar a alguien parecido a ti. Si escribieras ese número en cada cero, necesitarías una tira de papel de 2 centímetros de ancho por 59 kilómetros de largo. ¡Wow! ¿Se pueden imaginar lo que está diciendo aquí? Que nuestro ADN que Dios creó para mí, solamente podría encontrarse uno en más de 2.400 millones de personas. ¿Te puedes imaginar eso? Dice que sería tan difícil que podríamos considerarlo imposible. Lo cual quiere decir que Dios nos diseñó a cada uno diferentes. Por más que nos parezcamos con otro, por ejemplo, con mi mamá o con mi tía, con mi abuela, con quien sea, no vamos a ser iguales. Nunca, nunca, nunca. Dios es un Dios único, maravilloso. Seguimos. Para poner esto en perspectiva, algunos científicos han sugerido que todas las partículas en el universo son probablemente menos que 10, con 76 ceros detrás.
mucho menos que las posibilidades de tu ADN. Tu singularidad es un hecho de vida científico. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti. Es obvio que a Dios le gusta la variedad. Mira a tu alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a los extrovertidos, a los que aman la rutina y a los que les gusta la variedad. Él hace personas pensadoras y perceptivas. Algunas trabajan mejor cuando se le asigna un trabajo individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo. La Biblia nos dice, Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien cumple su propósito a través de todos ellos. La Biblia nos da abundantes pruebas de que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro era sanguíneo, Pablo era un colérico, Jeremías era melancólico. Cuando miras las personalidades diferentes en los 12 discípulos, es fácil ver por qué algunas veces tenían conflictos entre ellos mismos. No hay temperamentos correctos o equivocados. Es el misterio. Necesitamos todo tipo de personalidades para tener un balance en la iglesia y darle sabor. El mundo sería un lugar muy, muy aburrido si todos fuéramos simplemente vainilla. Afortunadamente, las personas vienen de más de 31 sabores. Ese es un chiste. Tu personalidad afecta cómo y dónde usas tus dones espirituales y tus recursos. Por ejemplo, 2 personas pueden tener el mismo don de evangelizar, pero si una es introvertida y la otra es extrovertida, ese don se expresará en maneras diferentes. Los carpinteros saben cuán difícil es trabajar con una textura granular de la misma madera. De la misma manera pasa cuando estás forzando a ministrar de una manera que es ajena a tu temperamento, porque crea tensión e incomodidad, requiere fuerzas y energías extras, produce menos que mejores resultados. Esto es el meollo de por qué imitar el ministerio de alguien nunca resultará. Nos está hablando aquí de que cada uno tenemos nuestros propios dones y talentos y que Dios nos hizo con esas características, con la personalidad. Tú puedes tener los mismos gustos que tengo yo, pero al momento de poner en práctica algunas cosas, vamos a hacerlo diferente, vamos a sentir diferente manera de hacerlo o diferente sentimiento a lo que estamos haciendo. Entonces, dice que cuando hacemos las cosas solamente por quedar bien o imitar a otros, nunca va a resultar. Dice, tú no tienes la personalidad de otra persona. Por otra parte, Dios te hizo para que seas tú. Puedes aprender del ejemplo de esa otra persona, pero debes depurar lo que aprendes a través de tu propia forma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos aprender los unos de los otros, pero que al momento de ponerlos en obra, nosotros tenemos que quizás quitarle algunas cosas a lo que aprendimos para agregarle
nuestro don y nuestro talento, nuestra fórmula, ¿verdad? Eso es lo que nos está hablando aquí. No tenemos que aprender de otra persona y hablar como la otra persona, expresarnos como la otra persona, hacer los gestos y los ademanes que hace la otra persona, porque eso ya estamos tratando de hacer la otra persona. Y entonces ya no somos nosotros mismos, ya no estamos nosotros cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mi vida. Ya estoy tratando de ayudarle a mi hermana o a mi hermano de que cumplan su propósito para Dios. ¿Por qué? Porque estoy imitando. Tenemos que poner nuestro sabor y nuestro sazón. Un ejemplo. Yo a veces saco alguna receta de cocina de alguna manera o oigo que alguien me da una receta o pido alguna receta. ¿Y qué pasa? Cuando llego y la voy a hacer, uso los mismos ingredientes principales. Pero al momento de empezar yo a hacer la comida, el platillo que voy a preparar, yo tengo que ponerle algo más de mi sazón. Quizás a la persona que me dio la receta o de donde yo la tomé, pues me decía que le pusiera 2 dientes de ajo. Si a mí no me gusta mucho el ajo, le voy a poner solamente 1, ¿verdad? Entonces le voy a agregar quizás un poco más de sal de lo que la persona me sugirió. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta un poco la sal. Entonces, de esa manera, al final de la receta, podemos poner la receta hecha por la otra persona y mi receta, y es exactamente lo mismo, pero no sabe igual. ¿Por qué? Porque yo le puse un poquito más de algo o le quité un poquito de algo. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Que Dios nos dio a cada uno específicamente un don y talento para que lo usemos conforme al ADN y a la personalidad que Dios nos puso desde antes de que naciéramos. Espero que se entienda, porque a veces sí vemos personas que realmente aprenden de otras, pero es tan importante entender que no necesariamente tenemos que hablar como la otra persona, expresarnos como la otra persona, porque entonces ya perdemos nuestra autenticidad, eso auténtico que Dios puso en mí y que puso en ti y que puso en otra persona y así. Sí, espero que se entienda lo que estoy explicando. Dice, en la actualidad hay muchos libros y herramientas que pueden ayudarte a entender tu personalidad de manera que puedas tú determinar cómo usarlas para Dios. Creo que es importante ayudarnos con libros, pero pienso que la mejor manera es orar, pedirle a Dios que nos revele quién de nuestros pastores o nuestros líderes o alguien nos podría ayudar a descubrir nuestros dones y talentos. Es importante leer, sí, mucho, pero la palabra de Dios nos habla de todos los libros que hay en el mundo. Entonces hay que tener cuidado de no dejarnos llevar solamente por lo que leemos en libros, sino que hay que orar, hay que investigar, hay que buscar. Así como los vitrales, nuestras personalidades reflejan la luz de Dios en muchos colores y modelos. Esto bendice a la familia de Dios con profundidad y variedad. También nos bendice personalmente. ¿Te sientes bien? ¿Haces lo que Dios quiere que hagas? Cuando ministras de manera congruente con la personalidad que Dios te dio,
experimentas realización personal, satisfacción y productividad. Muchas veces me ha sucedido, yo hablo por mí, que he hecho cosas que después no me siento bien conmigo misma. Eso es de lo que habla aquí. A veces hablamos con alguna persona y después nos sentimos incómodos porque decimos, ¿dije lo que tenía que decir? ¿O se me pasó? ¿Debí de haber dicho mejor de esta manera o de esta otra? Eso es de lo que se trata, de tener cuidado con lo que estamos haciendo. Y Dios nos muestra cuando estamos haciendo lo correcto, cuando nos hace entender que tenemos satisfacción y que lo que hicimos está produciendo para bien. Los antecedentes, otra parte de la fórmula, sirven para algo. Todo lo que nos ha pasado. Por ejemplo, ahorita lo que decía yo de cuando hablamos y nos sentimos incómodos, eso nos va a servir para mejorar. Dice, tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de tu control. Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. Para determinar tu forma para servir a Dios, debes experimentar por lo menos 6 tipos de experiencias. Las familiares, ¿qué aprendiste al crecer en tu familia? Educacionales, ¿cuál fue tu materia favorita en la escuela o cuál sigue siendo? Las vocacionales, ¿en cuál trabajo has sido más eficiente y cuál has disfrutado más en tu vida? Las espirituales, ¿cuál ha sido tu momento más importante con Dios? El ministerio, ¿cuánto has servido a Dios en el pasado? Las dolorosas, ¿qué has aprendido de los problemas, de las lesiones, los aguijones y las pruebas? Esas son las cosas que nosotros tenemos como recurso para nuestro ministerio. Así es que tenemos que pensar mucho en eso. En esta última categoría, la de las experiencias dolorosas, la que Dios usa la mayoría de las veces para prepararte para su ministerio, Dios nunca desperdicia el dolor. De hecho, el ministerio más grandioso surgirá de tu dolor más grande. ¿Quién puede ministrar a los niños de un niño con síndrome de Down, sino otra pareja que tenga un niño en la misma condición? ¿Quién puede ayudar mejor a un alcohólico a superarse que a alguien que haya luchado contra ese demonio y logró su libertad? ¿Qué mejor apoyo para una esposa cuyo esposo la dejó por un romance que el de una mujer que ya pasó por esa agonía? Dios intencionalmente permite que atravieses por experiencias dolorosas para equiparte, para que ministres a otros. La Biblia nos dice, Él nos consuela en todos nuestros problemas de manera que podamos consolar a otros cuando otros están en problemas. Debemos estar dispuestos a darles a ellos el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Si realmente deseas ser usado por Dios, debes entender una verdad poderosa. Las experiencias que más te han dejado resentido y lastimado en la vida son las que has ocultado y has olvidado. Son las que Dios quiere que tú uses para ayudar a otros. Ellos son tu ministerio.
Para que Dios use tus experiencias dolorosas, debes estar dispuesto a compartirlas. Debes dejar de cubrirlas y honestamente admitir tus fallas y temores. Quizás haciendo esto hagas tu ministerio más efectivo. Las personas se animan más cuando les compartimos la manera en que la gracia de Dios nos ayudó en nuestras debilidades, más que jactarnos de nuestras fortalezas. Pablo entendió esta verdad de manera que fue sincero acerca de su contienda con la depresión. Él admitió, Él nos mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Si Pablo hubiese ocultado su experiencia de duda y depresión como un secreto, millones de personas nunca se habrían beneficiado de ella. Los antecedentes, solo si son compartidos, ayudarán. Alguien dijo, la experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa a ti. ¿Qué harás con lo que has tenido que pasar? No deseches tu dolor, úsalo para ayudar a otros. Como ya hemos visto, las 5 maneras en que Dios te ha formado para su servicio, espero que tengas un aprecio más profundo por la soberanía de Dios y una idea más clara de cómo te ha preparado para el propósito de servirle. Usar tu forma es el secreto para ambas cosas, la eficiencia y el cumplimiento del ministerio. Serás más efectivo cuando uses tus dones espirituales y tus habilidades en el área que tu corazón desea y en la manera que mejor exprese tu personalidad y experiencia. Mientras mejor te capacites y uses tus recursos, más exitoso serás. Qué bueno es Dios. Bendito es Él ahora y siempre. Qué hermoso es ver y entender que a veces nos ahogamos en un vaso de agua sin darnos cuenta que hasta lo peor que nos sucede, Dios lo quiere usar para lo mejor, para toda su honra y su gloria. Así es que, hermanos, hermanas, fuimos formados, es el 4º propósito, fuimos formados para servir a Dios, independientemente de lo que hayamos pasado, sufrido o vivido, todo tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Usen su día con sabiduría. Quiero dejarlas con el punto de reflexión de esta mañana. Nadie, hermanos, puede ser como yo o como tú. El versículo para recordar nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que hayas recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto lo dice 1 de Pedro 4:10. Y la pregunta para el día dice, lo que Dios me da, habilidades o experiencias personales, ¿puedo ofrecerlas a mi iglesia? Pregúntate,
a través de lo que hemos hablado el día de hoy, valdría la pena poner todas nuestras habilidades, experiencias personales y aún las dolorosas al servicio de los demás? Dios los bendiga en este día. Estaremos viéndonos por ahí y que tengan muy, muy bendecido día. Amén.